Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Esta noche habíamos hablado y quise compartir con ustedes una lectura. Lo había compartido la otra vez, pero ¿verdad? No se pudo dar el diálogo, el estudio taller. Así que volví a enviar hace unos ratitos de nuevo para que se acordaran. Y la lectura lo que presenta es un poquito algunas ideas de análisis crítico en torno a la reforma protestante. Recuerden que hemos dicho de que la reforma parte de unos principios, unos 5 principios fundamentales: sola escritura, sola gracia, solo a Dios la gloria, solo la fe salva, solo Jesús es el Señor, ¿verdad? Y obviamente hay una reacción a esos planteamientos que hace la reforma. Y de hecho, en los principios bautistas, varias de estas solas, que se conocen así, de estas afirmaciones dogmáticas, están recogidos en los principios bautistas como la Biblia como regla y norma de fe y conducta, ¿verdad? Y algunos de los otros ordenanzas bautistas, principios bautistas, responden a estos fundamentos de la reforma protestante que fueron formulándose en ese tiempo a partir de las ideas que habían estado fluyendo y que luego Martín Lutero recoge y consolida y las presenta en 95 tesis. Y en esas 95 tesis, estas son las más fundamentales. Entonces hay una reacción, obviamente. En una forma se conoció la contrarreforma, que fue una reacción de ripostar, de responder críticamente a los principios que la reforma presentaba. Y vean que la primera, para comenzar por ahí, la idea de que la escritura, solo la escritura constituye referente de reglas y normas de vida y de fe. Eso pues planteó un problema y fue sometido a la crítica porque se encontró que si se toma la escritura como un referente, como un principio, como un criterio absoluto, pues nos encontramos con que la Biblia responde históricamente y circunstancialmente a diferentes momentos, y responde particularmente la primera parte y en otra manera el Nuevo Testamento responde obviamente a la tradición y a la herencia que recibimos del pueblo israelita, y responde a otros momentos culturales que marcan lo que dice la escritura de una forma específica, particular, que no necesariamente todo lo que está en la Biblia, todo lo como está dicho y está redactado en la Biblia, dirían entonces los críticos de la reforma o los que siguen en la reforma pero de una forma diferente, dirían que la Biblia, en lugar de ser la única referencia
para la fe y para la conducta de los creyentes o de los cristianos de la iglesia debe ser una de las referencias, pero que a esa escritura, a ese legado escrito que recibimos, tenemos que reconocer que hay que añadir la experiencia, por ejemplo, así lo hacen otras tradiciones protestantes, la experiencia y el conocimiento o el análisis racional, ¿verdad? Y que son ese conjunto de aspectos los que nos ayudarían a tener claro cómo nos vamos a referir al legado escrito y al texto bíblico para poder decir en qué medida la Biblia nos orienta, nos da perspectiva, nos ayuda a tener ciertos criterios para la vida y para la manera en que funcionamos como comunidad de Dios en este mundo. Pero que tenemos que reconocer que el mundo va fluyendo, va cambiando, va modificándose, va transformándose, va añadiendo otros saberes, otros conocimientos que también deben de ser incorporados, reconocidos para poder comprender, para poder comunicar el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo Jesús al mundo en que vivimos. Voy a dar un par de ejemplos. Vamos a dar un par de ejemplos. Uno de los debates que ha habido a través de la historia es el debate sobre la creación, ¿verdad? Y hasta hace poco y hasta aún todavía hay todo un debate legal, inclusive, que ha llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos, si en las escuelas debe enseñarse la teoría de la evolución y toda otra información científica que describa la configuración de los planetas, del mundo, del planeta Tierra, no necesariamente como un evento de la creación de Dios, sino como un evento resultado de la evolución geológica de los planetas, ¿verdad? Por lo tanto, gran parte de nuestros hijos, de nuestros nietos, nietas y de nuestras hijas han crecido y se han formado escuchando libros de ciencia, de biología, de antropología, que nos dicen que este mundo va pasando por diferentes etapas geológicas y que va transformándose según van pasando los siglos. Y que el ser humano, la arqueología y la antropología ha ido descubriendo, por ejemplo, la teoría de los diferentes modelos humanos que se han ido encontrando a través de la historia científica y biológica del ser humano, donde se va haciendo un enlace, una vinculación, hasta quien ha llegado a decir que realmente hay una conexión bien cercana de los seres humanos con los simios, por tener nosotros, entre ellos y nosotros, solamente medio cromosoma de diferencia. Y ya hay una explicación distinta a la idea en que otras generaciones fueron formadas desde la perspectiva de que este mundo fue creado por Dios en 7 días y que la mujer salió de la costilla del hombre. Así que esas dos narraciones plantean que en este caso, ¿verdad? Buscando cómo entender lo que algunas tradiciones reformadas decían, que no solamente la Biblia, el criterio, tiene que añadirse también el conocimiento racional y la experiencia, cómo
se enfrenta entonces el cristianismo a un hecho de que, como decía la otra vez, el mundo moderno va a incorporar otros conocimientos, otros modos de entender la vida, la realidad, que no necesariamente son las maneras como la Biblia lo explica. Y por eso algunos dicen que la reforma, no todas los reformados, no todas las reformas, pero porque los reformados calvinistas y anglicanos y otros se afirmaban en forma absoluta que la única fuente para la fe, para la iglesia, para los cristianos es la Biblia. Y otros también protestantes decían, bueno, sí, la Biblia debe ser principal, primordial, pero no puede ser la única. Tiene que ver cómo incorporamos la razón, el conocimiento y la experiencia. Y así que ese es uno de los puntos. El otro, por ejemplo, es el tratamiento que usualmente hace la Biblia, por ejemplo, de la mujer. Y obviamente en sociedades patriarcales dominadas por el sector masculino, como es obviamente lo que se redacta en la Biblia, pues la mujer no es un ser protagónico ni central, vamos a ponerlo así, aunque se descubren algunos eventos en que se puede afirmar que la presencia de la mujer está allí válida, pero obviamente quienes ocupan el escenario fundamentalmente es el sexo masculino, el sector masculino, y no podemos descartar el hecho de que Pablo, aunque se convierte al cristianismo, pero trae toda una herencia hebrea, toda una herencia griega, toda una herencia romana respecto a la mujer, ¿verdad? Y por ejemplo, los griegos, en el mundo, la cultura griega consideraba que la mujer ni tan siquiera era apta para pensar, ni para gobernar, ni para tener capacidad en la sociedad. Y igualmente en el mundo hebreo ni tan siquiera la mujer se contaba en los censos, ¿verdad? Y ahí vean las interacciones de Jesús con las mujeres, que en cierta manera fue uno de los elementos que causó conflicto con los escribas y con los sacerdotes, porque obviamente prevalecía la idea de que un hombre no podía interactuar con una mujer públicamente, y por eso a quien le traen para ser juzgada a la mujer tomada en adulterio, no al hombre. Y vean que una de las críticas que se le hace a la reforma entonces es que no puede ser solo la Biblia. La Biblia, cuando decimos la palabra de Dios, tenemos que decir, quizás debemos decir que la Biblia es parte de la revelación de Dios a la humanidad, pero no es la única y absoluta criterio de revelación de Dios al mundo, ¿verdad? Así que abro ese primer tema, a ver cómo ustedes lo ven, porque yo estoy seguro que ustedes a través de su vida habrán escuchado, bueno, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es norma, es regla absoluta. La Biblia hay que obedecerla. Y habrán escuchado personas que le habrán dicho, eso no está en la Biblia, o esto hay que hacerlo porque está en la Biblia. Y ahí le añadimos, si no lo haces, pues estás en pecado, porque la Biblia dice, la Biblia condena, la Biblia juzga, la Biblia señala, la Biblia restringe. Y esa manera de acercarse a la Biblia es lo que en cierta manera contribuyó a la reforma, pero que a su vez recibió crítica por ser tan absoluta en esa posición. Me gustaría entonces ver las reacciones de ustedes
He dado 2 ejemplos, pero pueden haber muchos más, ¿verdad? Bueno, termino para llevarlo al extremo. No sé si algunos de ustedes escucharon a un señor que se llamaba Jeñito, que fue un pastor pentecostal por la radio, que llegó al extremo de decir que el hombre que usaba ropa interior, para decirlo así, jockey en forma de jockey, en forma del panty de la mujer, estaba en pecado, ¿verdad? Y que el hombre que no usaba pantalones con ruedo también estaba en pecado. Y el que se dejaba pocas patillas y ese tipo de cosas también estaba en pecado, ¿verdad? Porque eso era para las mujeres, eran las que tenían el pelo de esa manera, el hombre tenía que tener las patillas adecuadamente afeitadas. Vean hasta qué extremo llega ese enfoque sobre la Biblia como única regla de fe y vida. Y si ustedes se acuerdan, Gigi Ávila al principio de su ministerio, luego eso lo rectificó, pero al principio de su ministerio decía que la Biblia era la caja del diablo, ¿verdad? Que la Biblia condenaba ese aparato como una objeto del diablo. Así que, y el diablo también es uno de los lenguajes que usamos nosotros hoy en día, y el infierno, que son lenguajes en cierta manera bíblicos o extra bíblicos, pero que al decir solo la escritura, pues entonces todo eso establece un lenguaje que probablemente pues se encuentra en conflicto con muchos de los conocimientos actuales. Pues bueno, ¿qué hacemos con la sola escritura? ¿Puedo hablar? Ok, como no me veo. Talita. Sí. La Biblia, la experiencia, pues es un complemento de lo que es lo que nosotros como seres humanos somos y de lo que nosotros creemos. Y que en la Biblia, claro, tiene el conocimiento, pero que vamos mucho más allá que eso, precisamente lo que estamos estudiando. Cierto, entonces, eso por ahí que quiero ir. Adelante, sí, te escucho. Sí, sino que precisamente pues no es que hay otras fuentes, pero sí otra forma quizás de ver la Biblia y no solamente como para castigo, no solamente todo lo que tiene que estar de una forma. Mire, yo los otros días estaba oyendo, cuando salí de la iglesia, estaba oyendo un programa, un pastor estaba hablando y estaba hablando precisamente de cuando lo crucifican, la persona que creen era al final, dice, el problema está en una coma, porque era que estaba hablando de la resurrección, el momento de la resurrección, y decía, lo que pasa es que la coma va después de hoy, te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Fíjense la diferencia que puede hacer una coma cuando tú quieres ponerle en un sitio u otro. Porque la Biblia no tiene coma, lo que dice, hoy estarás conmigo. Y no, lo que necesita es decir que se lo está diciendo hoy, en el momento en que están crucificándolo, que estará en un futuro. Fíjense que el problema es cómo la gente interpreta las cosas como quiere interpretarlas. Una de las cosas que a mí me preocupa, siempre me ha preocupado, es que el hombre tiene que usar pantalones, pero en el momento en que se escribe la Biblia, los hombres no usaban pantalones. Exacto. Lo que usaban eran las cotonas largas. ¿De dónde se saca entonces que el hombre tiene que usar pantalones si realmente en aquella época eso no se usaba? Es como interpretamos los mensajes que nos tiene la Biblia para nosotros. Por ahí es que quiero plantear el hecho de que la reforma protestante no ha recibido crítica porque
estableció unos criterios demasiado absolutos que no permiten, si se toma de esa manera absoluta, y por eso es que otras tradiciones reformadas dicen es que además del texto bíblico que está ahí, además del texto, hay que tomar en cuenta el pensamiento y el razonamiento que va surgiendo a través de los siglos, después que inicia la reforma, y que tiene que tomar en cuenta la experiencia. Porque, no, por ejemplo, no todos los pueblos del mundo usaban la misma vestimenta, ni la usarán, porque hay una pluralidad cultural. Y cuando establecemos principios absolutos, tenemos que tener prudencia, y eso es lo que me anima a pensar que la crítica es válida. La Biblia, y de hecho yo soy de los que pienso que aún los principios bautistas deben de ser releídos y reinterpretados, porque yo no puedo comprender y explicar a Dios en el contexto del mundo actual con el texto bíblico como es, como fue escrito, como fue redactado, a menos que tenga la honestidad de decir que hay aspectos bíblicos que legítimamente pueden uno encontrarle significado, validez actual de una forma diferente, pero es muy difícil hoy en día, por ejemplo, decir, bueno, es que lo que dice la Biblia, como fue creado el mundo, y créanme, esta discusión ha llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos y todavía hay estados que están tratando de prohibir a las maestras o maestros que enseñen la teoría de la evolución y otras teorías ecológicas porque contradicen la tradición de cristiana, ¿verdad? De que el mundo fue creado por Dios en 7 días de esta y de esta y de esta manera. Y obviamente una mentalidad moderna, ese tipo de explicación no le hace sentido a menos que se la presentemos como una narración teológica de espiritualidad, pero no que corresponde a la realidad empírica de lo que sabemos del mundo. Y por eso es que cuando decimos la Biblia es el criterio de norma y fe, de norma de vida y fe, en forma así tajante y absoluta, le creamos una situación difícil a la Biblia y nosotros bautistas tenemos que repensar eso. Lo que sucede es que a lo largo de los siglos no hemos dicho estos son los principios bautistas sin cuestionarlo, sin analizarlo, sin actualizarlo. Y de hecho yo creo que eso fue uno de los problemas de Reforma, que no actualizó el cristianismo. Quiso regresar a los orígenes cuando el mundo moderno que necesitaba era una fe actualizada. Actualizar la fe para que tuviera un buen diálogo, una buena conexión con el mundo moderno y el mundo ya no moderno, postmoderno. Pero sigo escuchando. Yo sé que Ivonne se está riendo y quiere hablar. Yo comparto parte de lo que se ha discutido en relación a de que hay muchos textos de la Biblia que se escribieron en una realidad diferente a la nuestra. Que hay que revisar, entiendo que es muy cierto y que hay muchas cosas que la gente te dice, eso lo dice la Biblia, eso no lo dice la Biblia. El problema de todo esto es que como yo no me sé la Biblia completa, hay un gran problema para yo seguirla. Porque, ¿verdad? Hay cosas que se quedan con uno, que tu mamá y tu papá te crecieron con eso, la iglesia te crecieron, pero hay temas que no se tocan. Cuando digo no se toca, que no toca nada. Y entonces cuando uno lo lee solito, como no sé el contexto, cómo se escribió, el propósito que se escribió, pues entonces no puedo cogerlo. Es como cuando decía que caminaban grandes caminos y llegaban y le lavaban los pies y uno decía, pero ¿por qué están lavando los pies? Si yo luego se cuento a mis hijos, me decían, pero ¿por qué están lavando los pies si tenían zapatos? O sea, hay que llevarlos atrás
¿verdad? Al contexto histórico de cuándo se escribió, por qué se escribió y cuál era el significado de lo que pasó. Así que yo entiendo que es un poco difícil hoy día poder cumplir. Si se fuera a coger la Biblia de rabo a cabo, como si fuera una regla, yo creo que todos iríamos al infierno. Si fuera, ¿verdad? Porque no hay manera. O sea, es muy difícil poder cumplir y poder entender que eso es así, porque entonces volveríamos a, como diríamos por ahí por el campo, a los tiempos arcaicos, donde la mujer está encerrada en la casa, que no puede hablar, que tiene el pelo largo hasta los pies, que no se puede afeitar, que no puede... entonces volvemos otra vez a, en vez de inclusión, a excluir. Y entonces yo creo que por esa razón, si yo fuera a tener que determinar si tengo que seguir la Biblia al pie de la letra o incluir la parte de experiencia que está mencionando, una cosa mi esposo siempre me ha enseñado es que Dios es más grande que eso. Que Dios es más que y yo pienso también que la Biblia fue inspirada en Dios, pero escrita por hombres. Que por más que yo quiera, menos que uno, digo yo, sé que cuando, no sé si fue Juan el que estaba en la isla, allá cuando escribió Apocalipsis. En Patmos, sí. Que vino la imagen, la visión y todo este asunto, a menos que él haya escrito y que la mano escribiera sola, mandar ahí sin pensar, pues yo tengo que pensar que si eso no pasó, yo tengo que pensar que su juicio, su mente, su humanidad tuvo que ver en cómo se escribió. Perfecto. Entonces ahí es donde viene el balance de si lo uso completo, excluyendo el juicio humano o el pensamiento humano, pensando es 100% Dios, o me voy al otro lado, que entonces es escrito por hombre, inspirado por Dios, como diríamos por ahí, un margen de error en interpretación, en cómo se redactó, porque ellos no eran escritores tampoco. Ellos no eran perfectos, no eran escritores, no tenían, algunos no eran ni letrados. Que entonces uno se pone a pensar, pues, pero ¿cómo él sabía que tenía que? Pues volvemos a lo mismo, sí, inspirado por Dios, pero escrito por hombre. Así que si yo fuera a hacer una crítica, diría que sí, que yo pienso que la Biblia me da un marco de referencia para mi comportamiento, pero hay mucho que ver en cómo yo me comporto, que tiene que ver no solamente con la Biblia, porque bueno, yo no sé todo de la Biblia, es mi relación con Dios, o sea, la experiencia que tengo yo con Dios y cómo lo traigo al contexto actual para, por lo menos en mi caso, podérselo explicar a mis hijos, porque hay una cosa que se puede hacer, no se puede hacer, no puedo decirle, la Biblia dice que que la mujer se le da costilla al hombre, porque van a decir, ¿dónde está la raja? ¿Dónde está la costilla que le falta al hombre para yo salir? No sé si me entiende, que hay unas cosas científicas que mis hijos me van a preguntar, que si yo no lo trato de poner en un contexto que ellos no puedan entender, va a ser bien difícil en el momento actual. Que quizás a mí, mi mamá me lo dijo, yo dije, perfecto, ahí vamos. Cierto. Yo, por ahí un poco de inquietudes que tengo y por qué discutir todo esto, es porque si algo vemos en el mundo actual es que, y esto lo he hablado con mis hijos y con otros jóvenes y con mis estudiantes, es que particularmente la juventud de los últimos 20 años y hasta hoy, no pueden tomar la Biblia, no pueden verla como ese referente particular y único, porque no le encuentran el sentido, la significación, y entonces eso nos obliga a nosotros, entiendo yo, nos obliga a nosotros, a la gente que estamos en la iglesia, a detenernos y decir, bueno, nosotros hemos afirmado estos principios por siglos, pero debemos ya detenernos y decir qué realmente es lo que queremos decir con esto, qué es lo que realmente queremos comunicar, qué es lo que realmente queremos comunicarle a las nuevas generaciones.
sobre estos principios, porque estoy en el primero, porque hay otros más que también nos plantean, a mi juicio y a juicio de otros, serios retos, ¿verdad? Para aplicarlo. Así que creo que lo que tú has dicho, Ivonne, es perfectamente razonable, ¿cierto? Porque la vida, en cierta manera, implica una interacción diaria con la realidad. Y muchas veces, pues nosotros, si afirmamos esa idea de que la Biblia es el criterio absoluto para la vida, pienso yo que nos vamos a complicar mucho la vida y no vamos a proyectarnos como personas, personas prudentes, honestas con lo que queremos comunicar y queremos decirle particularmente a las nuevas generaciones. En este viaje estuve hablando con mi hijo precisamente sobre mis nietos, la dificultad que tienen de manejar la vida de la iglesia, de la religión, los mensajes de la Biblia, porque se le hace muy difícil verlos congruentes con el mundo que han estudiado, con el mundo en que viven, con la realidad de pensamiento actual. Y eso pues es un reto que al estar nosotros discutiendo estas críticas a la reforma, de cierta manera estamos tratando de decir cómo poder remirar nuestros principios bautistas y los principios de la reforma para poder comprenderlo de forma más efectiva. Blanca, te doy foro a ti si gusta traer algunos comentarios y observaciones. Sí, no, yo entiendo, ¿verdad? Todo lo que hemos estado hablando y lo difícil que se nos hace bregar con nuestros hijos o con los niños de la comunidad y más aún hasta con la misma familia, pues por las comparativas, comparando los estilos o comparando si la palabra lo dice o no lo dice. Es bien complicado. Algo que a mí siempre me ha, no quiero sonar dura, pero muchas veces a uno le preguntan, oye, ¿ya tú hablas en lengua? Porque si no hablas en lengua, pues no tienes el Espíritu Santo. Entonces, poder explicar la diferencia entre una cosa y la otra, y menos si son doctrinas radicales, se hacen bastante complicadas. Aparte de la vestimenta, aparte de si usas o te recortas corto, pero eso ¿verdad? De la diferencia en que si no hablas, entonces tienes por otro lado que le dices, no, ese pues fue por un momento de ese hablar en lengua, pues fue un momento de éxtasis o fue un momento de emoción, pero entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque yo no sé, ¿verdad? Yo no hablo en lengua, pero yo oigo hablar a otras personas, yo oigo hablar a mi cuñada y demás, y pues respeto porque no sé, ¿verdad? No sé si están en lo correcto o no están. Sí, yo pienso que yo personalmente creo que ese criterio inicial de la reforma de sola escritura y el principio bautista de la Biblia como nuestro guía de fe y conducta es limitante, es reductivo y necesitamos, bueno, le he planteado esto a alguna gente, yo sé que le suena fuerte que yo se lo diga, que lo plantee, pero en cierta manera hemos cargado estos principios a través de siglos y quizás lo hemos casi sacralizado, esos principios. Y yo considero que es importante uno tener una mente obvia, crítica,
para decir cómo actualizo este principio, cómo le doy sentido para que tenga significación en el siglo XXI. Porque son principios que nos vienen de casi más de 500 años atrás. Y 500 años atrás el mundo era otro. 500 años atrás el mundo tenía otras dimensiones. 1500 años atrás el mundo tenía otras dimensiones. Así que hoy en día vivimos un mundo multicultural, eso yo creo que ustedes lo tienen claro. Vivimos un mundo multicultural, vivimos un mundo plural. Cuando usted llega, por ejemplo, a un aeropuerto en Estados Unidos, particularmente allá, aquí también, pero allá usted nota rápido de que vivimos en un mundo multicultural. Cuando sale a alguna ciudad cosmopolita, por ejemplo, Charlotte, donde vive mi hijo, yo estaba, pues rápidamente usted ve que el mundo es un mundo multicultural. Va a comprar donas y le hablan, lo atienden unos hispanos. Va al supermercado y lo atiende un hindú. Va a un otro lugar y allí lo entiende un asiático. Así que el mundo es un mundo pluralista totalmente desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de pensamiento. La juventud, las generaciones nuevas, su conocimiento de la realidad es más científico, técnico, no es teológico, religioso. Y la pregunta entonces es, ¿cómo afirmamos la Biblia como referente para comprender la realidad del mundo e interactuar con el mundo y presentarle el mensaje del reino de Dios sin que la gente piense que estamos hablando de conceptos, de pensamientos, de ideas extrañas que no pueden ser validadas a este mundo en que nosotros vivimos? Y algunas veces pienso que nosotros queremos mantener unos principios que ya no tienen tal y como están redactados y planteados, ya no tienen vigencia, ya no tienen significación para la gran mayoría del mundo. Por lo tanto, también tenemos que tener cuidado, pero el mundo está mal, son hijos de Satanás, al infierno con todo ello. No se trata de eso, porque tampoco Jesús nos enseña eso, sino es reexplorar la idea. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué realmente valor tiene? ¿Cómo qué significado, qué utilización le podemos dar para que pueda hacer sentido al mundo actual? Ivonne mencionaba lo de lavar los pies. Y obviamente en nuestra cultura y en la mayoría de las culturas hoy en día, pues nadie cuando llega a la casa, ninguno de nosotros nos lava los pies, ¿verdad? Entonces, lo importante no son decir estos son ritos, estos son principios, estos son criterios absolutos. Lo que dice San Pablo, eso es, olvídate, sagrado, sino buscar el significado. Pues digamos, el significado puede estar, es un acto de amor, de empatía. Ya eso es lenguaje actual, ya eso es sentido actual. Adelante, Ivonne. Sí, que estaba pensando, mientras estaba mencionando usted sobre de revisar los principios que fueron hechos hace tantos años, los principios bautistas, pensando en, mi trabajo es dar clases de negocio. Las empresas cada cierto tiempo tienen que reevaluarse y no es porque dejaron de ser vigentes o porque su propósito inicial dejó de ser, es porque tiene que tener una pertinencia al momento y al cliente que está sirviendo en el momento. Yo pienso que quizás la apatía a la revisión no sea únicamente, porque estos son sagrados, quizás porque conlleva mucho trabajo. Es dig in, indagar,
profundamente el sentido y propósito de lo que se quiere llevar. Quizás no está mal el principio, pero quizás la redacción es lo que no está vigente. Y entonces eso conlleva a volverse a sentar y a reevaluar qué es lo que se quería hacer y cuál era el propósito. No que se vayan a quitar, porque quizás, bueno, yo no sé cuántos son, pero vamos a poner que eran 10. Vamos a poner que son 10, ¿verdad? No sé cuántos son, pero pone que son 10. Quizás los 10 son importantes. Quizás los 10 tienen pertinencia, pero es la manera en que se presenta al mundo para que el mundo entonces entienda la pertinencia. Porque la Biblia, una de las cosas que siempre he visto es que cuando los pastores van a predicar, cogen un versículo y yo digo, pero ¿y cómo le sacaron las 20 patas al gato? Porque ese versículo yo lo cogía bien en contexto. O sea, ese que estábamos hablando de lavarse los pies, yo le decía, pues mira, llegó, lavó los pies, y como usted dice, eso lo que significa es esto, pero entonces es como yo saco el esto de eso que pasó. Es un estudio, es una indagación del propósito de la acción para entonces poderlo llevar acá, porque quizás realmente la Biblia se escribió con ese tipo de ejemplos, pienso yo también, para hacerlo pertinente para el público que estaba en el momento, para que ellos iban a entender lo que pasó, ellos entendían lo que pasó y decían, qué terrible, y le lavó los pies, qué humillación, y se humilló, y para hacerse menos, para ensalzar al maestro. Entonces, el niño de ahora, claro, está como estamos hablando, él no lo va a entender, pero si yo le presento, pues mira, y lo explico, y le indago el propósito, pues él lo va a entender mejor a darle exclusivamente el principio y tal y como estaba. Así que, resumido, ¿verdad? No sé si contribuye a algo, pero entiendo que el principio puede ser que estén bien, pero es la asignación de indagación de el por qué y el para qué, para poderlo redactar de una manera que los jóvenes de hoy en día lo entiendan pertinente y lo hagan suyo. Exacto. Ese también, Ivonne, puede ser lo que decías al principio. La religión tiende por naturaleza a ser conservadora y ser, digamos, reaccionaria. La religión es conservadora y reaccionaria por naturaleza. Ese es su DNA. Y por lo tanto, todo lo que implique cambio, modificación, transformación, revisión, la gente de las iglesias le teme a eso, lo ve con recelo, lo ve con sospecha. Y entonces hemos querido mantener toda una idea por los siglos de los siglos y no nos percatamos de que ya para el mundo moderno todas estas ideas, todos estos principios de la manera en que están, muy bien lo has dicho, redactados y planteados, no tienen sentido, no le encuentran sentido. Yo creo que le hablé la otra vez de esto, o sea, cuando uno va a las iglesias, a muchas iglesias de Estados Unidos, a las cuales yo he ido, cuando he estado en los Estados Unidos por meses, he ido a iglesias de estas independientes y una característica fundamental de esas iglesias es que usted no escucha ni ve en ningún lado que son iglesias fundamentadas en ordenanza, en principios fundamentales, absolutos y abstractos y ortodoxos. No, allí no entiende, no encuentra, tienden a ser conservadoras y fundamentalistas, pero por otro lado son muy pluralistas, abiertas, diversas, y su enfoque no está en unos principios. Yo ahora, por ejemplo, en estos tiempos, pues se me ha pedido que vaya a diferentes iglesias, ocasiones, en los días que pueda salir, para hablarle de los principios bautistas. Y de verdad que me preocupa, porque probablemente lo que ellos quisieran y esperan escuchar de mí sobre los principios bautistas no es lo que yo les vaya a decir, porque obviamente les voy a decir lo que quiero y lo que pienso. Y toda iglesia bautista actualmente, para llamar a un pastor, pastora, se supone que repase
tengo un taller de los principios bautistas para que sepan por qué somos bautistas. Y yo realmente le decía a una iglesia los otros días que hoy, en cierta manera, hoy en día, el aspecto de identidad es algo muy plural, muy diverso. Eso de por qué soy bautista. Bautista hoy en día puede ser cualquiera, porque vivimos en un mundo así que los criterios no son absolutos. Entonces, si algo queremos comunicarle a la gente joven, que puedan entender esto, que puedan responder a lo que la iglesia, en el caso nuestro, de la iglesia bautista quiere hacer, pues tenemos que pasar ese trabajo primero y segundo, que hicimos, y segundo, hacerlo sin recelo, sin miedo al cambio, sin preocupaciones por tener que revisar algo. Tiene que ser una actitud de apertura con la intención de poder comunicar el mensaje del Señor abiertamente y efectivamente al mundo. Bueno, yo creo que yo pienso que debemos de seguir como con este diálogo, porque hay otros principios de la reforma que a mí me gustaría discutir con ustedes. Y el segundo es el punto de la gracia. Así que les propongo para el próximo jueves, vamos a irnos al tema de la gracia, porque aunque no discutimos todo esto tan a fondo, por lo menos repensarlo y remirarlo, ¿verdad? Porque el tema de la gracia es un tema muy céntrico en el protestantismo. Así que propongo que entonces el próximo jueves vayamos al tema de la gracia. Piensen sobre eso y lo trabajamos. Y pueden traer, ¿verdad? Yo traje algunos ejemplos bíblicos, de narraciones bíblicas, pero podemos compartir experiencias de lectura bíblica y experiencias de vida, como decía Blanca, ¿verdad? Que a uno le dicen, tú hablas en lengua, no hablas en lengua. Se supone que no te afeites las piernas. Imagínese usted, o los axilas. Eso es un objeto. Bueno, pues vamos a pedirle a Blanca que nos dirija en el cántico final y daré entonces la bendición. Me encanta el diálogo con ustedes, de verdad, me encanta. Muy bueno, muy bueno. En los atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer mi ser.
manos estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Esperamos que el Señor les dé una linda noche a todos, un buen descanso y mañana sea un gran día. Damos gracias, Señor, por esta experiencia y damos gracias porque cada ocasión podemos reflexionar con apertura y con templanza y con sabiduría. Y ahora, con el amor de Dios, nuestro Creador, gracias de Cristo, el consuelo y la inspiración y el desafío de su Espíritu sea con todos nosotros y con toda Dios por los siglos, por siempre jamás. Amén.